¡Hey! ¡Chavales! Como se los prometí cuando me equipé a este hermoso Squirtle. ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! Ha llegado otro de los iniciales, en esta ocasión mi favorito, que es Charmander. Ya solamente falta Bulbasaur para completar la colección. Y sí, ya sé que muchos dirán que para completar la colección faltaría Pikachu, pero si les soy honesto, Pika Pika no me interesa mucho. De hecho, técnicamente Pikachu ni siquiera es un Pokémon inicial, así que ustedes pongan en los comentarios cuál es su inicial favorito. Pero de una vez les aviso que a todos los que comenten alguno que no sea Charmander serán baneados instantáneamente. La única respuesta correcta es Charmander. ¿Les quedó claro, cerdos? ¡Ah! ¡Me amenazas! El actor Jeremy Renner demostró tener los calzones bien apretados, ya que recién confesó que Disney le ofreció regresar para la temporada 2 de Hawkeye, solo que como los desgraciados le ofrecieron la mitad del sueldo que le pagaron en la temporada 1, se sintió tan ofendido que ni siquiera les pidió más dinero, sino directamente rechazó por completo la oferta, diciendo que si acaso como lo atropelló una máquina quitanieves en la cual casi pierde la vida, ahora lo consideran un actor incompleto y por ello le quieren pagar la mitad. Aunque eso sí, una vez que se desahogó con el entrevistador, mencionó que esto no es culpa ni de Disney ni mucho menos de Marvel Studios, sino del departamento contable de la compañía, que son unos tacaños asquerosos. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que cómo se atreven a tratar de esta manera a uno de los Avengers originales que ha estado en el UCM desde la fase 1, pero según Insiders la reducción de su sueldo es debido a dos motivos. El primero porque él ya no será el protagonista de la serie, sino más bien Kate, mi reina, mi esposa Bishop, pero no porque Clint Barton ahora sí se tomará el retiro que tanto anhelaba, sino porque él por su parte se hará cargo de los West Coast Avengers a partir de la próxima saga, equipo el cual tendrá su propia serie en Disney Plus, mientras que la segunda temporada de Hawkeye irá más por el camino de los Young Avengers. De hecho, estos insiders aseguran que el guión de la segunda temporada ya está terminado y que se tenía previsto que el rodaje tuviera una duración de 8 meses, solo que tras el rechazo de Jeremy Renner han de tener las bolas en la garganta. Espero de todo corazón que el gran cheque que le pagarán por su aparición, ya sea en Avengers Doomsday y en Secret Warzone, en las dos, ayude a que la compañía y el actor lleguen a un buen trato y tengamos segunda temporada de Hawkeye. Mientras que en cuanto al segundo motivo de la reducción de su sueldo, es que en un principio los presupuestos de las series originales de Disney Plus eran altísimos, y mismo caso con los sueldos de los actores, solo que tras el despido del ex CEO de Disney Bob Chapek y el regreso de Bob Iger, se reguló el tema de los presupuestos exorbitantes y por ello se vieron forzados a reducir el sueldo de Jeremy Renner. ¿A qué costo? Todo lo perdí. El videojuego Marvel Rivals ha decidido hacer homenaje a los cómics de los 90s, específicamente a la temporada Marvel Swimsuit Specials, que consistía en mostrar a héroes y villanos tomándose un descanso con unas vacaciones en la playa, y para ello sacarán skins de personajes en bañador que estarán disponibles a partir de julio. Y sí, como este videojuego se ha caracterizado por sexualizar demasiado a sus personajes femeninos, que repito que no es queja en absoluto, se espera que con estas skins tengamos inquietas por doquier. Chichi para la banda, chichi para la banda. A varios fans se les hizo sospechoso que Jodie Turner-Smith haya asistido a la premiere de los Thunderbolts, ya que tras haberse estrenado esta película y darse cuenta que la actriz no apareció en ningún momento, se cree que entonces es cierto el rumor de que ella interpretará a la Storm del UCM, morra la cual tiene 38 años y ha aparecido en proyectos como The Acolyte de Star Wars, y en cuanto a su personaje es una mutante nivel Omega con el poder de manipular el clima, y aguado porque uno de los arcos de los cómics favoritos de los fans más allá de ser miembro de los X-Men, es su relación amorosa con T'Challa, que la convirtió en reina de Wakanda, por lo que si tomamos en cuenta el rumor de que Marvel contratará a un nuevo actor para interpretar al Black Panther de otra dimensión del multiverso, rumor el cual se fortalece con el arte conceptual filtrado de Avengers Doomsday de hace unas semanas, pues todo indica que el actor que interpretará al nuevo Black Panther también tendrá una edad similar a la de esta taruga. Se casó conmigo. Y ahora sí, la noticia estelar. Como era de esperarse, han salido a la luz 27 millones de noticias sobre los Thunderbolts. La primera es que la película debutó en Rotten Tomatoes con un 95% de aceptación por parte de la crítica profesional, lo cual la convierte en la segunda mejor calificación de una película del UCM en este portal, solo por debajo del 96% que tuvo Black Panther 1. Y sí, sé que muchos podrán decir que la película actualmente está en un 89%, la cual a pesar de seguir siendo una excelente aprobación, eso no quita el hecho de que bajó
bajó. Repito que estamos hablando de calificaciones debut, o sea la primera cifra que apareció en este portal cuando de hecho el público general todavía ni siquiera la puede calificar. Ay, bueno, así sí. Luego la segunda noticia es que medios de confianza aseguran que su presupuesto fue de 180 millones de dólares, el cual es un presupuesto mucho más decente que los exorbitantes que tuvieron películas como Ant-Man 3 y The Marvels, por lo cual será mucho más fácil ser rentable para el estudio e incluso hasta convertirse en todo un éxito en taquilla debido a que es un peliculón. Y vaya que sería irónico que la película de los personajes desconocidos a la cual muchos no le tenían fe termine pasándole por encima en taquilla a Capitán América Brave New World. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. Luego, en cuanto a los detalles más interesantes que nos dejó esta película, más allá de los que ya les mencioné en los videos de la trama filtrada, las escenas postcréditos filtradas y el resumen de la película completa, está que al parecer Marvel convirtió a Valentina Allegra de Fontaine en la Norman Osborn del UCM, ya que en los cómics este boludo aprovechó el despido de Tony Stark para convertirse en el nuevo director de S.H.I.E.L.D., época durante la cual se convirtió en el líder de la segunda iteración de los Thunderbolts, quienes obviamente rendían cuentas al gobierno, pero para acabarla de joder tras la invasión Skrull que dejó a los Avengers ante el ojo público como unos inútiles, y Norman Osborn por su parte como un héroe al haber asesinado a la reina Skrull, decidió convertir a la agencia S.H.I.E.L.D. en Hammer, época durante la cual decidió llevar la iniciativa Thunderbolt un paso más allá, reclutando a un equipo totalmente nuevo compuesto por villanos haciéndose pasar por héroes conocidos como los Dark Avengers, mientras que los Thunderbolts originales por su parte pasaron a manos de Bucky, quienes como dato curioso cuando asesinaron a Red Skull en la Alteria llamaron la atención de Doctor Doom, macaco el cual intentó reclutarlos al darse cuenta de su potencial, solo que al Bucky rechazar la oferta en automático se convirtieron en sus enemigos. Ya valieron madres. Y ojo, como la segunda temporada de Daredevil Born Again se estrena antes que Avengers Doomsday, sé que muchos se podrán preguntar cuál concha será la postura del alcalde Fix sobre los New Avengers de Valentina Allegra, así que para empezar no hay que olvidar que estos simios no son vigilantes ilegales, sino son héroes contratados por el gobierno para proteger al mundo, o sea nada de máscaras sino sus identidades son públicas y rinden cuentas al gobierno. Y a su vez no olvidemos que en la serie de Hawkeye se reveló que Valentina trabajaba para Eleanor Bishop y Eleanor Bishop por su parte trabajaba para Kingpin, por lo que en cuanto a niveles de jerarquía se podría decir que el calvo actualmente está por encima de Valentina, pero como no le vendría nada mal estar aliado con la directora de la CIA, podrían aplicar la misma de los cómics donde Norman Osborn usó a sus Thunderbolts para cazar a los superhéroes no registrados, ya que si Daredevil recluta en su equipo a superhumanos como Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Spider-Man entre otros, llegará el punto en que su fuerza especial antivigilante no será suficiente, sino se verá forzada a combatir fuego con fuego, o sea superhumanos contra superhumanos. ¡El guión! ¡Le está dando poderes! Por cierto, en caso de que Daredevil, Kingpin y Spider-Man hayan estado en Nueva York justo el día en que el vacío infestó de oscuridad la ciudad, estaría interesante saber qué visiones traumáticas tuvo cada uno de ellos. En el caso de Matt podría ser la muerte de su papá Jack Murdock y su mejor amigo Foggy, en el caso del calvo la violencia doméstica que sufrió por parte de su papá, y en el caso de Peter la muerte de su tío Ben y la de su mentor Tony Stark. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué película te gustó más, si Capitán América 4 o los Thunderbolts. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Silencio Callado, Jesús Enrique, Piero, no sé qué ponerme de nombre, Jorge Ramírez, Mickey Máximo, Ragan Darnell que dice When She-Hulk hace el delicioso con Deadpool. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, no siento las piernas! Y Carlos Javier que dice y le doy mi hija cumple 13 años. ¡Mañana cumple 12! ¡Qué maravilla! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, adoro y nos vemos en la próxima.